Toda la honra y la gloria de nuestro Dios por todo lo que nos permite hacer, hermanos. Para los que tal vez no me conozcan, no sepan mi nombre, hermanos. Mi nombre es Moisés Delgado, mi esposa Laura Delgado. Nuevamente teniendo la oportunidad de estar aquí, luego gracias a la congregación, al pastor por habernos recibido, hermanos. Dios les bendiga. En Génesis 1:26, hermanos, la palabra del Señor dice de esta forma. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Génesis 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hermanos, si nos ponemos a meditar poquito en esto que acabamos de leer, hermanos, qué gran bendición, hermanos. Fíjense, hermanos, si nos ponemos a pensar cómo fuimos creados, hermanos, fíjense, a imagen y semejanza, nada más, ¿de quién, hermanos? De Dios, hermanos. Es un privilegio tremendo, hermanos. De los ángeles, dice la palabra del Señor que son espíritus creados para la asistencia de nuestro Dios, para el servicio de nuestro Dios. También la palabra del Señor nos enseña que cuando Satanás fue creado, no fue creado tal como ahorita es, sino fue creado con un espectáculo enorme, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que era hermoso, perfecto, pero sin embargo, hermanos, no fue creado a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Nosotros sí, hermanos. Qué gran privilegio, hermanos. Quiero dirigirme a nuestro Dios en oración para que Él bendiga su palabra y que al salir de aquí de esta Santa Biblia, hermanos, logre esa palabra lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor, que está usted en los cielos en todo lugar. Señor, nos ponemos en sus manos, Señor, que nuestra boca, nuestro ser, no interrumpa en ninguna forma, Señor, su santa palabra, Señor, que fluya, Señor, y que entre en los corazones y supla la necesidad que cada uno de nosotros pueda tener en este momento. Gracias, Señor, pues, bendiga pues su palabra en el nombre de Jesús, se lo rogamos. Amén. Todo era en común entre Dios y el hombre, hermanos. Imagen y semejanza de Dios. Había, hermanos, allá en el principio, en la creación, una armonía entre Dios y su creación, el ser humano. Sabemos que Adán y Eva fueron los primeros hombres creados por nuestro Dios. Y podemos ver, hermanos, que había una comunión. Por cierto, hermanos, el título que yo le doy a este estudio, hermanos, es la perfecta comunión. Y de eso se trata, hermanos. ¿Por cuánto tiempo, hermanos, hubo esa comunión hermosa, armoniosa entre su creación y Dios Padre, hermanos? No lo sabemos. Pero haya sido el tiempo que haya sido, hermanos, podemos tan solo imaginarnos que era un tiempo, una comunión, ¿verdad? Una unidad, hermanos, perfecta, hermosa, hermanos, ¿verdad? ¿Algún padre o madre que está aquí presente, hermanos? También a mí me ha pasado. Podemos sentir, hermanos, que en nuestro hogar hay armonía, ¿verdad? Que hay unidad, hay comunión. Tenemos cosas en común, ¿verdad, hermanos? Yo tengo un hijo, hermanos. Tenemos varios hijos, entre yo y mi esposa son 7 de nuestros hijos. Entre ellas algunas muchachitas también. Pero yo hace tiempo sentí que uno de mis hijos éramos muy iguales. Como yo juzgaba, él juzgaba. Y sentía una armonía entre yo y él, bien cerquita, ¿verdad? Y entonces pude imaginarme que lo que había allá en el jardín del Edén, allá en el principio de la creación, eso es lo que había, hermanos. Reinaba una armonía hermosa, tremenda, ¿verdad? Algunos de ustedes, hermanos, sienten eso en su hogar. No necesitan decírmelo, pero piensen ustedes mismos, ¿verdad? Si eso sienten, hermanos,
hermoso. Qué hermoso hogar, hermanos. ¿Verdad? Porque eso es muy agradable. Mis hermanos, yo sé que la comunidad cristiana, todos tenemos una meta, ¿verdad? Y es eventualmente un día estar ante la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Sin avergonzarnos, ¿verdad? Esa es nuestra meta. Y yo veo, hermanos, que en todas las iglesias es una meta en común, algo que tenemos todos en común, ¿verdad? Y nosotros que somos cristianos, hermanos, nos sentimos muy bien cuando estamos en nuestro ambiente, hermanos, como aquí, ¿verdad? Todos somos diferentes, ¿verdad? Algunos pudiéramos ser vergonzosos, pudiéramos ser físicamente muy diferentes, lo cual lo somos, hermanos. Pero sí hay algo en común, y eso es Cristo, hermanos. Eso es lo que hay en común en todos nosotros. Y la razón que estamos aquí es la misma. Todos tenemos en común lo mismo, ¿verdad? Cristo. Cristo, hermano. Eso es lo que nos hace en común, ¿verdad? Volvamos al paraíso, hermanos. En el paraíso, hermanos, todo era bueno y hermoso. Dios estaba gozoso de su creación y mucho más con el hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Cada vez que nuestro Dios creaba algo, decía que le parecía bueno, ¿verdad? Pues todavía más excelente cuando crea al hombre y algo extraordinario a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero en este lugar perfecto, hermanos, merodeaba un ser con la intención de destruir esa comunión perfecta que había entre Dios y el hombre. Y ya nosotros sabemos la historia, hermanos. Ya sabemos la historia, cómo continúa, que en efecto aquel ser, ¿verdad?, destruyó esa comunión perfecta. ¿Y qué pasó? En un día va nuestro Dios, busca al hombre y el hombre escondido, ¿verdad? Algo se había, esa armonía, esas cosas en común ya no existían, ¿verdad? Satanás interrumpe esta comunión perfecta que había entre Dios y su creación usando lo contrario, hermanos, que nos une a Dios. Lo que nos une, hermanos, a Dios es la obediencia, hermanos. Es la obediencia a nuestro Dios. Pero Satanás metió, ¿verdad? Engañó, de alguna forma lo logró y entró la desobediencia, ¿verdad? Eso nos separa de nuestro Dios. Como cuando somos desobedientes, hermanos, yo sé que todos podemos entender eso. Cuando somos desobedientes, lo primero que surge de nosotros, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a ir a la iglesia, soy pecador, fallé, ya no quiero volver. Pero tenemos vergüenza, nos escondemos así como Adán de la presencia de nuestro Dios. Y eso me lleva a una experiencia que tuve con mis papás. Cuando yo era más joven, hubo una diferencia de opiniones, ¿verdad? Y dejé de ir a la casa por un tiempo. Después, a ciertos meses que pasan, decido ir a la casa. Y recuerdo que antes de irme esa mañana, mi papá me dice, no dejes de venir a la casa. O sea, no dejes de venir. Y se me quedó bien grabado eso. Es lo mismo que nuestro Dios dice, hermanos. Jesús es nuestro ejemplo en todo, hermanos. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2:8, dice, Él fue obediente hasta la muerte. Dios, hermanos, no quiere que nuestra comunión con Él se interrumpa en ningún momento. No quiere que nos alejemos de Él. Y con palabras muy amorosas, hermanos. A mí me encanta este siguiente, yo sé que a todos nos encantan muchos versículos. Tengo muchos favoritos, yo sé que ustedes también. Pero tiene un toque muy especial, hermanos. Dice, en 1 Juan 6, 1 al 6 dice esta cosa. Hijitos míos, dice. Y esta palabra, hermanos, para mí tiene mucho sentido, hermanos. ¿Verdad? Hijitos míos. Y fíjense cuando lo dice, fíjense, hijitos míos.
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y yo aquí quiero agregar algo. No todo está perdido. Cuando hemos fallado, ¿verdad? Cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, hermanos, nuestros padres terrenales nos reprenden con una voz fuerte, ¿verdad? Porque hemos desobedecido. Pero sin embargo, nuestro Dios, cuando hemos desobedecido, cuando hemos resbalado en el pecado, fíjense cómo lo dice, no con una voz áspera. Si tú dices hijitos, ¿vas a usar una voz áspera? No, ¿verdad, hermano? Sería una voz la más agradable. Yo no pudiera imitar a Cristo, yo creo, pero dice hijitos, si alguno hubiere pecado. Y quiero leerles la versión, nueva versión internacional, porque tiene un toque muy especial también, hermanos. Y dice de esta forma: mis queridos hijos, dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hermanos, allí Dios nos consideró a nosotros, a cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Nos consideró. Y creo, hermanos, que cuando nosotros compartimos este versículo, creo que tiene que ir acompañado con lo que le sigue, hermanos. Y se lo quiero leer. Fíjense lo que dice. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Es una pregunta. Si obedecemos sus mandamientos, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, dice, y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Palabra de nuestro Dios. Hermanos, Dios nos invita más allá de ser como su imagen y semejanza, hermanos. Y quiero repetir la parte de Juan 17, 20 y 20 al 23. Fíjense, hermanos, el amor de nuestro Dios no tiene límite, hermanos. No podemos darle medida, hermanos, porque cada vez que leemos la palabra de nuestro Señor, vemos cosas que nos enseñan y nos dicen y nos muestran el gran amor que tiene nuestro Dios. Fíjense cómo dice aquí. Juan 17, 20 al 23. Dice de esta forma: mas no ruego. Lo que leyó el hermano anteriormente, en parte de esa lectura, tu hermano Noé, hay una petición de Jesús para el Padre. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermanos, los apóstoles y todos los hombres de Dios han estado predicando la palabra, y en nuestros tiempos ha llegado aquí para nosotros. Yo tomo estas palabras para mí, hermanos, para ustedes, los que estamos hoy. Dice: por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí puedo poner el nombre de cada uno de nosotros. Para que todos, dice, sean uno. Quiere que todos tengamos, nuestro Dios quiere que todos tengamos las mismas metas, el mismo sentir, ¿verdad? Para que todos sean uno. Como tú, fíjense, hermano, aquí donde está tremendo, dice, como tú, oh Padre, en mí. El Padre y Jesús son en uno, hermanos. Y nuestro Dios quiere que nos unamos a Él. Y yo en ti, dice, que también ellos, dice, sean uno en nosotros. ¿Qué les parece, hermanos? Nos está invitando a que estemos bien armoniosos, bien cerca con nuestro Dios, que seamos en uno, que seamos del mismo sentir, hermanos, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo recuerdo, hermanos, allá en la iglesia de Caléxico, en el departamento varones, ya hace muchos años, estábamos planeando cómo aumentar el presupuesto en el departamento. Y entonces uno de los muchachos, también estaba muchacho en aquel tiempo, dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer tamales y vamos y los vendemos. ¿Qué les parece? Esa era una de las ideas. Y yo no tenía mucho tiempo allí y entonces yo me imaginé rápidamente ir a tocar puertas y vender tamales y yo les dije a los hermanos, yo les ayudo con otra cosa, pero vender tamales, yo no quiero ir a vender tamales a las casas. ¿Verdad? Y todo el tiempo lo recuerdo porque ahora si me dijeran eso, sí vamos y vendemos tamales a las casas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque he aprendido, hermanos, que necesitamos estar en unidad, ¿verdad? Para lograr las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que quiere nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios, hermano, nos invita a que seamos en uno con Jesús y el Señor. Juan 17:21a dice, para que todos, dice, fíjense, hermanos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Es una tremenda petición que está haciendo Jesús aquí al Padre, hermanos. Está pidiendo que nos permita entrar a esa intimidad con ellos dos, hermanos. ¿Se acuerdan cómo dice en Juan 1:1? En el principio era la palabra y la palabra, dice, era Dios. Estaban unidos, ¿verdad? Todos, hermanos, tenemos que ser del mismo sentir, los mismos intereses, tenemos que tener lo mismo en común, ¿verdad? Y podemos agregar tantas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que quiero mencionar es que habla del amor, ¿verdad? Dice que las profecías van a pasar los profetas, las profecías, todo va a pasar. Pero lo que no va a terminar es el amor. Tenemos que tener en común el amor, la unidad, ¿verdad? Trabajar juntos, ¿verdad? A eso se está refiriendo, ¿verdad? Y volviendo atrás a la petición de nuestro Dios, hermanos. En ninguna parte hasta ahorita, hermanos, he encontrado que esa petición que Jesús le hizo al Padre se la haya negado. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Lo que Jesús pidió, hermanos, que fuéramos parte íntimo de ellos. Eso es lo que pidió. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bien unidos, hermanos. Y quiere que seamos parte de ellos. Y Jesús, hermanos, nos está abriendo esa puerta por medio de esa petición para con el Padre, hermanos. Que Dios nos ayude, nos dirija. Todos somos físicamente diferentes, alabamos, unos más fuertes que otros, ¿verdad? Pero el sentir y el deseo, ¿verdad? Es el mismo, ¿verdad? De alabar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hemos reconocido lo que Él ha hecho por nosotros. Todos por igual hemos reconocido, ¿verdad? Que antes que éramos enemigos, aún a pesar de ser enemigos, ¿verdad? De nuestro Dios, porque el pecador es enemigo de Dios. Y fíjense, hermanos, esto es lo que nos hace amar más a nuestro Dios, hermanos. Que a pesar de ser enemigo de Dios, ¿qué hace Él? Nos escoge y nos llama, hermanos. Nos llamó. A pesar de estar en la condición que estaba, ¿verdad? Algo que debemos de tener en común, hermanos, como cristianos. Aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, la lectura va a ser 13, 14 y 18. Dice, pero nosotros esperamos, hermanos, esto es lo que es lo que tenemos en común.
Y si no lo tenemos, hermanos, hay que agarrarlo, hay que arrebatarlo, hermanos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, dice, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano. Bueno, ahí ya eso no lo quería incluir. En el pasado, hermanos, en el principio de la creación, los actores que estaban ahí en el principio, hermanos, era Dios Padre, Jesucristo, Adán, Eva y Satanás. Hoy en la actualidad, hermanos, sigue siendo Dios Padre, Jesucristo, cada uno de nosotros, y aún sigue Satanás, ¿verdad? Queriéndonos hacer caer en la desobediencia. La misma batalla de aquel tiempo. Quiero concluir, hermanos, este estudio en Deuteronomio 30. La lectura es del 19 al 20, hermanos. Dice de esta forma: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego algo bien interesante lo que dice, ¿no? Les está diciendo, aquí tengo la vida. Nos está ofreciendo. A los antiguos les estaba ofreciendo, y eso es también para nosotros, hermanos. Aquí está la vida. Y que dice, y aquí está la muerte. ¿Verdad? Dice la bendición y la maldición. Nos está ofreciendo dos cosas para escoger. Pero fíjense algo interesante aquí. Cada cosa es grande en la palabra de nuestro Dios. Dice, escoge pues la vida. Si tienes duda de cuál será la mejor opción, la vida o la muerte, si hay alguna duda, Él nos aclara, hey, escoge la vida. ¿Verdad? Escoge la vida, dice. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, hermano. No lo pone todo fácil, hermanos. Todo nos lo pone fácil. Aún si te titubeamos de qué camino tomar, hermano, el Espíritu Santo nos va a decir, toma la vida. Y el 20 termina, amando a Jehová, de esta forma, hermanos, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Tremendo nuestro Dios. De esta forma, hermanos, termina este pequeño estudio. Para enfatizar, hermanos, nuestro Dios representa a cada miembro de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y es una representación muy correcta, hermanos. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene diferente función, pero todos trabajan para el mismo interés, la misma meta, hermanos, ¿verdad? Así es que esta predicación no es porque yo he visto aquí que no hay armonía, hermanos. Es más que es un tema que a mí me agrada mucho, pero yo quiero felicitar esta iglesia, esta congregación, nuestro pastor, porque son muy trabajadores, hermanos. Podemos ver cómo trabajan, ¿verdad? Y están bien instruidos, hay mucho conocimiento. Aquí nos entra la parte donde dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No, hay mucho conocimiento aquí. ¿Por qué? Porque se está haciendo el trabajo que Dios quiere que se haga, ¿verdad? Termino de esta forma, no sé qué sigue, hermano. Es el primer jueves que estoy aquí con ustedes, hermano.